¿Qué tal, amigos de Levadura? Estamos aquí con Leticia Guijara, actriz de teatro, actriz de cine, pero también directora, dramaturga, gente de teatro. Leticia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar con Levadura y pues por este reencuentro después de tantos años sobre que nos todo. conocimos en la Facultad de Filosofía y Letras. Y si te parece, empezamos por ahí. Sí. ¿Cómo llegas a la facultad? ¿Cómo es que decides primero estudiar teatro? ¿Y por qué decides estudiarlo en la UNAM, haciendo la carrera de literatura dramática y teatro? Vengo de una familia en la que estudiar es importante, en la que, y además en mi imaginario infantil siempre estaba la UNAM, siempre era como un lugar hermoso al cual llegar. La ciudad universitaria. La ciudad universitaria. Entonces, cuando me doy cuenta que quiero ser actriz, primero yo pensaba que para cumplir con esto yo iba a hacer una carrera universitaria, iba a terminar la carrera y después me iba a dedicar a ser actriz o a estudiar para actriz. Y en algún momento cae en mis manos este libro maravilloso que se llama Carreras de la UNAM, ¿no? Y lo empiezo a hojear y me doy cuenta que existe la carrera de literatura dramática y teatro. ¿Tú ya estabas estudiando teatro antes de tomar la decisión de la carrera, haciendo teatro? Participaba en grupos amateurs, sí, Ajá. participaba en el grupo de la iglesia, porque aunque no lo creamos, de pronto la iglesia auspicia cosas muy interesantes, como el teatro, por ejemplo. Bueno, yo estuve en el coro de los hermanos Zavala, pero no canté, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahí participaba en puestas amateurs y estaba decidida a ser actriz. Y cuando descubro que en la UNAM puedo tener una carrera universitaria y al mismo tiempo convertirme en actriz, pues decido, a partir de ahí como que la decisión ya fue clara. Hice el examen para entrar desde la preparatoria, hice CCH y ya después ¿Cuál es CCH Oriente. CCH Azcapotzalco, ¿no es cierto? Azcapotzalco, ahí estuve yo también en Azcapotzalco. Sí, no, Azcapotzalco, sí. Y entras a la facultad, ¿y con qué te encuentras en la facultad? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Dijiste, sí, aquí pertenezco? ¿O dijiste, esto está medio raro, no la logro? No, yo pertenecí de inmediato. Pertenecí de inmediato. Yo creo que cuando llegas a la UNAM o a Ciudad Universitaria específicamente, entiendes la palabra universidad, ¿no? Como universalidad. Entonces me fascinó encontrarme con la gente con la que me encontré, porque había gente que se levantaba a las 5 de la mañana para tomar 4 transportes públicos y finalmente llegar a la universidad, y había hijos de profesionistas renombrados, había gente, hijos de gente de muchos recursos, pero estábamos todos ahí porque todos pensábamos que esa era nuestra mejor opción educativa. Entonces, nunca me sentí extraña. Desde el primer día, yo recuerdo con mucho gusto mi primer día en la universidad, que estuvimos como presentándonos, ¿no? Y conociendo a los maestros. Y de pronto al final del día ya éramos una bolita de 7 personas poniéndonos de acuerdo para ir a comprar libros a la Gana, caminando, ¿no? De Ciudad Universitaria, Miguel Ángel de Quevedo, a comprar libros, todos muy contentos. Entonces, ese fue mi primer día de universidad. Y te tocó una generación padre, ¿no? ¿Quién más estaba contigo? Estaba ya Luis Mario Moncada, Alejandro Aisley, Pilar Bolívar, Raquel Araujo también. Sí, ella iba, creo que 1 año o 2 años arriba de mí. Una actriz norteña maravillosa y activista, un ser humano excepcional que se llama Perla de la Rosa. ¿Quién más andaba por ahí? Luis Miguel Lombana, que es ahora es actor, pero también director de ópera. Director de ópera. ¿Quién más? Pues gente verdaderamente... Luis Mario Moncada, sí. ¿Y de profesores con quiénes te encantas? Con Héctor Mendoza. Con Héctor Mendoza, obviamente, aunque estaba también, bueno, sigue estando José Luis Ibáñez, me tocó Luisa Josefina Hernández,
me tocó Armando Partida, que afortunadamente todavía está ahí, que es un teórico de un nivel extraordinario y con una exigencia académica maravillosa. ¿Quién más me toca que me haya realmente? Soledad Ruiz, que era una maestra de expresión verbal, se le llamaba, en realidad es de voz, que había estudiado en Checoslovaquia. También maestra de dirección, excelente maestra de dirección. Y gran actriz, ¿no? Me toca también, creo que una época importante de buenos maestros. Y yo recuerdo, Leticia, cuando estábamos en la facultad, que de repente surge esta apuesta que se vuelve realmente paradigmática en la historia del teatro en México, ¿no? Que fue de la calle. Y que sabemos que algunos compañeros de la facultad están ahí, y entonces empezamos a verlos con una profunda admiración. ¿Cómo llegas a De la Calle? ¿Cómo fue tu experiencia con Julio Castillo? Audicionando. La audición más atroz y al mismo tiempo más emocionante de mi vida, porque habían convocado. La historia es que Julio Castillo llevaba mucho tiempo haciendo teatro, pero con actores como consagrados, ¿no? Y de pronto le dan esta obra que es de puro chavito, y lo que Julio dice es que no conozco actores jóvenes, entonces necesito hacer una audición. Entonces, convocan a una audición multitudinaria a todas las escuelas de teatro, el CUT, Filosofía, Bellas Artes, Universidad Veracruzana, todas las escuelas. Entonces yo me acuerdo que el primer día de audición éramos como, no sé, 150 gente. Esto se fue decantando hasta que finalmente, no sé, creo que una semana después hicieron la elección final de actores. ¿Fue tu primer trabajo profesional? Sí. ¿Qué tal trabajar con Julio Castillo? Es la experiencia teatral más profunda que yo he tenido. Julio Castillo era una dualidad perfecta entre el hombre de escena que sabía perfectamente qué era lo que quería plasmar en el escenario y un ser humano, tenía una calidez humana que te convencía de que lo más importante del mundo era contar historias, ¿no? Y él mismo se usaba a sí mismo te contaba historias de su niñez, te miraba, y bueno, realmente yo ya lo admiraba como el enorme director de escena que era, ¿no? Ya había habido a festivales internacionales cuando finalmente nosotros hacemos esa obra con él. Y bueno, finalmente De la Calle era una obra, yo me acuerdo que los que no estábamos en escena nunca nos regresábamos a nuestro camerino. Nos quedábamos a mirar lo que estaba sucediendo porque nos parecía tan bonito que pensábamos que era importante seguirlo viendo. Era Alejandro Luna, era la escenografía. No, era Gabriel. Era de Gabriel Castillo. Sí. Es el túnel impresionante, sí. Y esta llave de agua que se abría y que decía, aquí hay vida, ¿no? En medio del túnel de la sordidez hay vida, era verdaderamente impresionante. ¿Y cuánto tiempo dura? Mucho tiempo, y además en la época en la que todavía hacíamos teatro de martes a domingo. Entonces duramos muchísimo tiempo, luego nos agarró la enfermedad de Julio, nos invitaron a ir a el Public Theater de Nueva York, al Festival Latino. Y no era fácil mover a aquello, ¿no? No, bueno, y más 32 actores, más un señor que traga fuegos, que tuvieron que desconectar las alarmas de fuego en el Teatro de Nueva York para que pudiéramos hacer la obra. Y también una experiencia muy padre, porque íbamos para hacer 11 funciones y se corrió la voz y terminamos haciendo creo que 17 por la demanda que había de boletos. Y que además marca la consagración de González Dávila, ¿no? Como dramaturgo, sí. ¿no? Y luego, ¿qué viene? Luego hace cine. Yo recuerdo haberte visto en aquella película de Lola, sí, ¿no? Que era impresionante, porque está la ciudad destruida, ¿no? Después del terremoto, y que van a esto, ¿no? A ver los escenarios de la ciudad destruida, y esta mujer con su hija
también en una lucha por la sobrevivencia, en una película muy fuerte Muy dura, y muy emotiva, ¿no? Sí. ¿Cuál fue tu experiencia con También ahí fui a una audición. Fui a una audición pensando que quería saber qué era audicionar para cine. Porque yo ¿No habías hecho cine? No, ni tampoco nunca pensé que iba a ser una actriz de cine. Yo siempre pensé que iba a ser una actriz de teatro. Cuando me dijeron, oye, ¿no quieres hacer una audición? Yo dije, sí, pero lo pensé más como experiencia, ¿no? Como, ay, yo quiero saber cómo se hace. Y entonces fui, me entrevisté con María Novaro, la directora, y me dijo, estoy viendo a otras actrices. Y yo dije, sí, claro, ¿no? Y me seguía citando, y finalmente a la vuelta de 3 meses me dijo que yo iba a hacer la película. Eso fue después de Danzón, ¿verdad? No, antes. Fue antes de Danzón. Lola es su primera película. Lola es su otra película, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue trabajar con Pues María mira, Novaro? ¿Y cómo fue hacer cine? Para una actriz de teatro, ¿qué significó? Esa es la parte interesante, porque para mí fue aprender un lenguaje totalmente distinto sobre la marcha. Para el que no te preparan en la facultad, por cierto. Creo que ahora ya dan clases pero en ese entonces no, por una razón muy sencilla, porque no habían películas independientes. El cine en ese entonces venía de la devastación absoluta en la que lo habían dejado las películas de ficheras y de narcos. Me parece que ahí vamos otra vez para allá. Y realmente como que nadie sentía que hubiera la necesidad de preparar a los actores para hacer algo que no existía, ¿no? O sea, se hacían como una película al año, más o menos. Entonces, sí fue llegar a enfrentarme a entender que el trabajo con la cámara es un trabajo totalmente distinto que el que haces en un escenario. Y además haces un protagónico con mucho trabajo interno. Sí. Y con close-up permanentes. Sí, que fue parte del aprendizaje, ¿no? De entender cómo toda esa emotividad que en el teatro necesita fluir de una manera como muy clara y muy potente, sobre todo, en el cine tienes que retraerla para que se vaya al ojo, ¿no? Es un aprendizaje importante para mí. Luego, ¿qué otros montajes vienen? Hice cosas también de dramaturgos mexicanos importantes. Hice La última Diana de Sergio Magaña, hice Retrato en claroscuro, que era una cosa que hizo un compañero nuestro también, Luis Armando Lamadrid, que era un collage de cosas de Lorca, pero reescritas por él. Trabajé con Estela Leñero, con el Paisaje Interior. Luego hice otra cosa de Magaña, Germán Castillo, una versión de Macbeth en agua, que era un experimento. Sí. Tuviste que estudiar, ¿no? Sí, que fue a Lady Macbeth, por supuesto. Era interesantísimo, era hermosísimo, sobre todo eso, me aprendí como 3 poemas en agua. Entendí más o menos los principios de la lengua y ya está. Y luego, ¿cómo decides escribir? ¿Cómo decides tú como actriz que estás interpretando permanentemente, ¿no? En las palabras de otro, decir, yo también puedo generar una situación, una imaginación y unas palabras, un lenguaje? ¿Cómo vienes? Mira, yo escribí de siempre, o sea, yo fui la chava de la secundaria que podía estar mal en todo, pero ganaba 10 en redacción, ¿no? Lectura y redacción siempre eran como mis fuertes. Pero nunca contemplé dedicarme a escribir, no sé por qué. ¿No? Ni cuando te da clases Luisa Josefina Hernández. No. Te permite analizar. No, exacto, de entender muy bien los géneros dramáticos y tal, pero nunca realmente con la ambición de escribir. Pero escribía, siempre tenía cuadernos, siempre tenía ideas, siempre escribía ideas, siempre se me quedaba como muy grabados, como las entrevistas que les hacían a los escritores, ¿no? Era una cosa como muy chistosa de
siempre decía esta cosa que dijo Fuentes acerca de cómo él ataca sus historias. ¿Sí? Y entonces en algún momento me di cuenta que ya siendo actriz es muy chistoso porque cuando estás actuando los textos de otros siempre estás diciendo me remite a esta otra cosa, pero esta otra cosa no está aquí. Entonces ahí es cuando empecé a misionar escribir, ¿no? Como decir, me gustaría escribir, entonces seguía escribiendo en mis cuadernos y un muy buen día conozco a Vicente Leñero, que tenía un taller de dramaturgia, y le dije, maestro, quiero entrar a su taller, y me dijo, ¿tienes algo escrito? Le dije, pues tengo un guión. Y me dijo, pues tráetelo. Y entonces fui, lo leí, me lo destrozaron, pero me di cuenta que entendía la crítica, lo que habían criticado en mi texto, y que podía sobrevivir a la crítica, que es una cosa muy importante. Y de mucha madurez, además. Híjole, sí, hay que aguantar los golpes, ¿no? Y entonces me quedé en el taller y a partir de ahí ya empecé a hacer un trabajo más disciplinado, más, pues más de escritor, más de entender, por ejemplo, que un escritor es alguien que escribe todos los días, ¿no? Levantarme todos los días a escribir. ¿Y tomaste esa disciplina? Sí, sí. Y empecé a terminar cosas, porque antes no terminaba cosas, no siempre eran como ideas inconclusas. ¿Y montas en algún momento algún texto de estos que surgen ahí y dices, y lo quiero llevar a la casa? Hicimos más bien cosas en conjunto. Como taller de Leñero, llevamos a cabo proyectos comunales. Hicimos una obra que se llamaba 8 historias de cantina, que era un proyecto muy interesante porque para hacer un proyecto viable lo que inventamos fue que las 8 historias sucedían en el mismo escenario, que era una cantina del centro histórico. Eso yo lo terminé codirigiendo con Enrique Rentería, que era otro miembro del taller. Luego escribimos unos cortos en cine que se llamaba Historias de Amor, que algunos los filmó Fernando Sariñana. Luego, la primera vez que me atreví a someter una obra a un concurso, quedó finalista y dije, pues a lo mejor no está tan mal. Y luego me encontré a uno de los jurados y me dijo, qué pena que no haya ganado tu obra, porque a mí me fascinaba, tiene un sentido del humor maravilloso, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuándo la montas? Y cuando me dijo, ¿cuándo la montas? Dije, sí la voy a montar. Entonces, conseguí dinero y conseguí un director y la montamos en la capilla. ¿Tú actúas? Sí, yo actúo. Es bien chistoso, ¿verdad? ¿Y si lo pensaste así? Cuando hacías el personaje pensabas, yo podría. Sí, sí. Porque aparte, fíjate que yo sí creo, no sé si a todas las actrices que escriben les suceda lo mismo, porque hay muchas actrices que escriben. Está Lisa Owen, está María René Prudencio, que es gente que escribe súper bien. No sé, nunca he platicado con ellas si a ellas les pasa lo mismo, pero a mí sí me pasa que siempre pienso en un personaje para mí. no sé por qué, pero a mí sí. Entonces, sí, y además, bueno, creo que ese era un texto muy cercano. ¿Cómo se llama Juntos y Felices. La talleré con Víctor Hugo Rascomán. Sí, me gané una beca y uno de los tutores era Víctor. ¿Y la alcanzó a ver? Sí. Me escribió un texto maravilloso, padrísimo. Sí. Y luego viene cuando había Granadas en Noviembre, con la que ganas el premio Víctor Hugo Rascón, justamente. Es esta necesidad de reconciliar, de aceptar al otro como otro, aunque nos haya dañado. Sí. Eso que es tan humano y tan difícil está en el texto. Sí. ¿Cómo viene escribir este tema? Un poco eso. Creo que un cuestionamiento que yo me hago todo el tiempo es cómo de pronto estamos inmersos en escenarios tan difíciles. O sea, vivimos en un país de historias difíciles, ¿no? Y de pronto perdemos la empatía hacia el otro,
que de pronto es un poco como sálvese quien pueda, ¿me entiendes? Es así como, uy, sí, el mundo está bien difícil, pero pues, ay, discúlpenme, yo tengo hijos, yo tengo mi familia, yo no quiero dejar de hacerlo. Y entonces mejor no me involucro y mejor... Y siempre me daba yo cuenta que cuando yo miraba gente en situaciones difíciles o vulnerables, me daban ganas de entender por qué habían llegado allí. Y así es un poco como surge la obra, como decir, ¿qué pasaría si alguien que te daña descubres que tiene también una historia, ¿no? Entonces un poco por ahí empecé a abordar. Luego ya decidí cómo escribirla, decidí que quería que fuera una historia casi de cámara, porque también es un poco como saber en dónde estás. Y yo decía, necesito escribir algo que se pueda montar, ¿no? Y la otra preocupación es, a mí me gustan las obras de teatro que son escritas para los actores. Que esto se ve en el texto, ¿eh? Cuando lo platicábamos Bárbara Collio, ¿no? Y yo, que toca con dos mujeres, quien escribió esto sabe de teatro, ¿no? Sí. Y además tiene la perspectiva de la construcción del personaje. Exacto. Que es muy claro en la obra y que además haces un personaje que tú podrías actuar también. Que yo ¿no? quiero actuar. Que quieres actuar. Sí. Oye, Leticia, pues estamos apenas empezando a conversar, pero ya se nos acabó el tiempo, me dice el productor. No hemos platicado de tu experiencia en el cine regiomontano, ahora con Gringo, que es importante que esté sucediendo cine en Monterrey y que también es un tema de la violencia y que también te toca un personaje que necesita comprender mucho, ¿no? Y que tiene una escena durísima, ¿no? Donde literalmente se tragan las palabras, que yo creo que representó un reto muy fuerte para ti como actriz. Yo creo que vamos a tener otro espacio para platicar de Gringo más adelante, pero por lo pronto te agradezco muchísimo esta entrevista, este recuento de lo que ha sido tu experiencia como actriz y como dramaturga. Y bueno, pues estamos con los amigos de Levadura, seguimos en contacto. Muchas gracias.